La historia de un año. Henry James. 1. Mi historia principia igual que han principiado muchísimas historias en los últimos 3 años, y a decir verdad, igual que han concluido otras tantas. Pues, cuando el protagonista se marcha, ¿acaso el romance no llega a un final? A comienzos de mayo, hace 2 años, una joven pareja que yo me sé se dirigía a casa de vuelta de un paseo vespertino, una larga caminata entre las apacibles colinas que circundaban su campestre residencia. Hasta estas apacibles colinas el joven había traído no el rumor que moraba en ellas desde hacía mucho tiempo, sino algo de la realidad de la guerra, un ligero olorcillo a pólvora, el metálico sonido de una espada, pues si bien el señor John Ford aún no había pisado al frente de batalla, ostentaba cierto garboso porte soldadesco que le convertía en todo un Héctor a los ojos de los impresionables pueblerinos y en un acompañante muy guapo a los de la señorita Elizabeth Crowe, su pareja, en este sentimental paseo. Y es que, ¿acaso no iba uniformado con el gran esplendor azul y oro que cuadra a un recién nombrado teniente? Era un infrecuente espectáculo en estas felices tierras norteñas, pues aunque tiempo atrás la primera revolución las había cogido de lleno, los honrados voluntarios que las defendieron vistieron sencillamente de paisano, y es fama que las tropas de su majestad llevaron uniformes rojos. Las dos jóvenes, como digo, habían estado paseando. Saltaba a la vista que habían caminado por sitios donde eran abundosas las zarzas e intensa la humedad, es más, por cenagales y charcos de terrenos en los cuales aún no se había secado las lluvias de abril. Las botas y los pantalones de Ford habían recibido un prematuro anticipo de lo que el barro de Virginia iba a infligirles. Las faldas de su compañera se habían puesto en un estado lastimoso. ¿Qué gran entusiasmo había hecho que nuestros amigos se despreocuparan tantísimo de por dónde pisaban? ¿Qué ciego ardor había ocasionado estos raros fenómenos? Un joven teniente descuidando su primer uniforme, una bien educada mujercita indiferente a las condiciones de sus medias. Mi buen lector, este relato es enemigo de la retrospección. Elizabeth, como no tendré ningún reparo en llamarla sin más ceremonias, se apoyaba en el brazo de su compañero, medio avanzando acompasada a él, medio dejándose llevar, con ese instintivo reconocimiento de dependencia típico de una muchacha que acaba de recibir la promesa de una protección vitalicia. Ford caminaba indolentemente, con esas calmas zancadas, vigorosas, que casi siempre delatan, interpretadas correctamente, la apropiada conciencia de un repentino acceso de varonilidad. En este momento un espectador habría podido creerlo profundamente vanidoso. Por uno de sus bolsillos asomaba el velo azul de la muchacha. Se había puesto al hombro la sombrilla de ésta a la manera de un mosquetón en un desfile. De buena gana transportaba estas fruslerías. ¿Acaso no había un vago anhelo reflejado en el enérgico henchimiento de su fornida espalda, en la cariñosa acomodación de su paso al de ella? El paso de ella tan sumiso y lento que, cuando él trataba de imitarlo, casi terminaban deliciosamente inmóviles, un mudo deseo de portar la totalidad de la bella carga. Ascendieron a un gran otero elevado, desde cuya cima se dominaba la puesta del sol. Ahora se oscurecía con el gris nocturno el tenue paisaje que durante todo el día había estado brillando con el verde de la primavera. Las colinas más bajas, las granjas, los arroyos, los campos, huertos y bosques se recortaban entenebrecidos contra el gran resplandor del ocaso. Al contemplar Ford las nubes, le pareció que entre todas conformaban una imaginería bélica, que sus enormes masas desiguales se habían congregado en orden de batalla. Había columnas atacando y columnas retrocediendo, y estandartes ondeando, retazos de un color púrpura reflejado, y grandes capitanes sobre corceles colosales, y un creciente dosel de humo y fuego y sangre. De hecho, el telón de fondo encima del cual se desplegaban las nubes era como una tierra incendiada o un campo de batalla iluminado por otra puesta de sol, una comarca de aldeas negrecidas y praderas carmesíes. Se intensificó el tumulto de las nubes. Difícil era creerlas inanimadas. Habría sido posible hacerse la ilusión de que eran un ejército de gigantescos espíritus jugando al fútbol con el sol. Semejaban moverse de un lado a otro en confuso esplendor. Cada grupo contrincante salía al encuentro del otro y entonces súbitamente se dispersaron.
rodando con idéntica velocidad hacia el norte y el sur y gradualmente desvaneciéndose en el pálido cielo nocturno. Los pendones púrpuras se alejaron flotando y se hundieron hasta desaparecer de vista, atrapados, sin duda, en las zarzas de la planicie intermedia. El día se redujo a un disco inflamado y se esfumó. Ford y Elizabeth habían presenciado, enmudecidos, aquel gran misterio de los cielos. «Eso es una alegoría», dijo el joven mirando el rostro de su compañera, donde semejaba perdurar un rubor rosáceo mientras el sol continuaba hundiéndose. «Representa el final de la guerra. Las fuerzas de ambos bandos se retiran, la sangre derramada se junta en un glóbulo inmenso y va a parar al océano». «Temo que lo que represente sea una calamitosa capitulación», dijo Elizabeth. «La luz desaparece también, y el país queda en tinieblas». «Solo por una temporada», repuso el otro. «Guardamos luto por nuestros muertos. Después retorna la luz más intensa y brillante que nunca. En ese lejano día, Lizzie, tal vez estarás llorando por mí». «Oh, Jack, ¿no me habías prometido no hablar de eso?», dice Lizzie, amenazando con ofrecer por adelantado el espectáculo en cuestión. Avisorando con aire pensativo el firmamento vacío, Jack acogió aquel reproche con serenidad. Pronto los ojos de la muchacha se alzaron sigilosamente hacia su rostro. Si él hubiese estado mirando alguna cosa en especial, creo que ella habría seguido la dirección de su mirada, mas como pareció tratarse de una mirada muy ausente, ella dejó fijos los ojos. «Jack», dijo, luego de una pausa, «me pregunto qué aspecto tendrás cuando regreses». La pensatividad de Ford se deshizo en una carcajada. «Más feo que nunca. Estaré rebosado de barro y sangre, y además estaré magníficamente moreno y llevaré barba». «¡Ah, qué tonto eres!». Y Lisa soltó un gritito. «En serio, Jack, si te dejas barba no parecerás un caballero». «¿Pareceré una dama, pues?», replica Jack. «¿Lo dices de veras?», preguntó Lizzie. «No te quepa duda. Pienso arreglar mi semblante igual que tú haces con las ropas que no te vienen bien, acortando por este lado y alargando por aquel otro. ¿No es así como se hace? Me raparé el cabello y me dejaré crecer la barba. Tienes un mentón precioso, cariño, y pienso que sería una pena taparlo. Sí, ya sé que mi mentón es muy bonito, pero espera a ver mi barba». «Ah, la vanidad», exclamó Lizzie, «la vanidad de los hombres a cuenta de sus caras, para que luego digan de las mujeres». Y la atolondrada criatura contempló a su enamorado con asaz inconsecuente satisfacción. «Ah, el orgullo de las mujeres a cuenta de sus maridos», dijo Jack, que naturalmente sabía que se proponía a ella. «No es usted mi marido, señor». Del dicho al hecho, mas la muchacha se interrumpió bruscamente. «Hay mucho trecho», completó Jack. «No te detengas, puedo replicar a tu proverbio con otro. Un clavo saca otro clavo, y así sucesivamente. Cierto, querida mía, no soy tu marido. Quizás no llegue a serlo nunca, pero si algo termina ocurriéndome, sabrás consolarte, ¿verdad?» «Nunca», dijo Lizzie trémulamente. «Ah, pero sí que tendrías que consolarte. De lo contrario, Lizzie, me parecería imperdonable nuestro compromiso. ¿Qué cosas dices? ¿Quién soy yo para que permanezca llorándome eternamente? Eres el más bueno y el más inteligente de los hombres. Me da igual, lo eres. Gracias por tu inmenso amor, querida. Es una ilusión maravillosa, pero confío en que el tiempo acabará por aniquilarla en su amable modo peculiar antes de que haga daño a alguien. Conozco a tantos hombres que valen infinitamente más que yo, hombres inteligentes, generosos y gallardos, que no me dará la sensación de dejarte en un mundo vacío». «Ah, mi querido amigo», dijo Lizzie, luego de una pausa, «ojalá puedas aconsejarme toda mi vida». Ten cuidado», dijo Jack riendo. «No sabes lo que estás buscándote. Pero, ¿me permites una palabrita ahora? Si por casualidad soy arrebatado de este mundo, quiero que te guardes de ese sentimentalismo cursi que te ordena permanecer fiel a mi recuerdo. Al diablo con mi recuerdo. Recuérdame mi mejor momento, es decir, repleto del deseo de humildad. No me impongas a la gente. Hay unas viudas y novias despojadas que me recuerdan al buhonero de aquel horrible relato criminal que llevaba un cadáver en la albarda. Desde luego, esa es la mercancía que ellas pregonan. La única justificación de la fidelidad a un hombre es sus derechos. ¿Qué derechos tiene un hombre muerto?». Descendamos. Se orientaron hacia el sur y comenzaron a bajar las irregularidades de la colina. «¿Te molesta esta conversación, Lizzie?», preguntó Ford.
No, dijo Lizzie, ahogando un sollozo, inadvertido por su compañero en su sublime egocentrismo protector. Me agrada. Muy bien, dijo el joven. Quiero que te ayude en mi recuerdo. Cuando yo esté en Virginia, espero que me haga mucho bien pensar en ti, que ello me anime a superarme en mi tarea y mantenerme fiel a mis ideales. Como todos los enamorados, soy horriblemente egoísta. Seguramente me veré ante muchas miserias y bajezas y conmociones, y en medio de todo ello estoy cierto de que alguna vez habrá de desfallecer la inspiración del patriotismo. Entonces pensaré en ti. Te amo 1000 veces más que a mi patria, Liz. Eso no está bien. Lo siento, pero es la verdad. Mas, si descubro que tu recuerdo me vuelve blandengue, te mandaré a hacer gárgaras, sin contemplaciones, te dejaré guardada en mi baúl o entre las hojas de mi Biblia, y solo te sacaré los domingos. Me alegraré mucho, señor, si eso logra que abra usted su Biblia frecuentemente, dice Elizabeth con cierta solemnidad. Colocaré una fotografía tuya en cada una de las páginas, enfatizó Ford, y así me parece que no me faltará un texto para mis meditaciones. ¿No sabías que los católicos meten pequeñas estampas de su adorada señora dentro de sus libros de oraciones? Vaya que sí, dijo Lizzie. Ya lo creo que será una imagen muy alentadora cuando marches al frente la noche anterior a una batalla, una estúpida muchacha pobre tejiendo estúpidos calcetines en un estúpido pueblecito yanqui. Ah, la eficacia de las lenguas desmañadas. Durante algunos instantes Jack siguió caminando en silencio, metiéndose de lleno en un charco. Entonces, antes de haber acabado de salir, alargó los brazos y estrechó prolongadamente a su compañera. Y si me haces el favor, ¿qué voy a hacer yo? Reanudó la plática Lizzie, maravillada, algo orgullosamente quizás, ante el semblante abstraído de Jack mientras tú estás de marchas y contramarchas en Virginia. Cumplir con tu deber, claro está, dijo Jack, con una voz firme que acalló cierto pequeño aire conjetural de Lizzie. Me parece que comprobarás que cada mañana el sol seguirá saliendo por el este, querida, igual que antes de que te comprometieras. Puedo asegurar que no suponía que no fuese a ser así, dice Lizzie. Con eso de tu deber no me refiero a nada incómodo, Liz, especificó el joven. Espero que también te distraigas. Ojalá puedas ir a Boston o incluso a Lattenborough a pasar un mes o dos. ¿Para qué si puede saberse? ¿Para qué? Caramba, porque es muy agradable. Para desintoxicarte, como suele decirse. Jack, ¿me consideras capaz de irme de jarana mientras estás en peligro? ¿Pero por qué no? ¿Por qué he de disfrutar yo toda la diversión? Diversión. Te aseguro que puedes quedártela toda. En cuanto a mí, me propongo emprender un nuevo comienzo. ¿De qué? Uy, de todo. En primer lugar, empezaré a mejorar mi inteligencia, aunque ¿no te parece horrible que las mujeres se vuelvan razonables? Querrás decir difícil. Horrible y también difícil, sí. Pero me propongo convertirme en una mujer razonable. Ah, las muchachas son tan tontas, Jack. Me propongo aprender a apreciar la carne cocida y la historia y los vestidos caseros y todo eso. Sin embargo, cuando una muchacha está comprometida no se espera de ella que haga nada especial. Jack se rió, pero no dijo nada, y Lizzie prosiguió. Me pregunto qué dirá tu madre ante la noticia de nuestro compromiso. Creo que lo sé. ¿Qué? Dirá que has sido una irresponsable. No, no lo hará, nunca te habla así. Dirá que yo he sido una fresca o una descarada o algo por el estilo. No, tampoco hará eso. Mi madre no dice esas cosas, aunque estoy segura de que las piensa. No sé lo que dirá. En efecto, creo que no, Lizzie, ya que te entregas a tales conjeturas, mi madre jamás habla sin pensar. Esperemos que piense de un modo favorable en punto a nuestro proyecto, pero incluso, si no es así, Jack no acabó la frase, y Lizzie no lo acusió. Sentía un gran respeto hacia las vacilaciones de él, pero al cabo de un instante él volvió sobre ello. Esto es lo que iba a decir, Lizzie, que me parece que por el momento será mejor que nuestro compromiso quede en secreto. El corazón de Lizzie desfalleció con una repentina decepción. Imagínense los sentimientos de la damisela de un cuento de hadas a quien la disfrazada hada acabara de facultar para proferir diamantes y perlas, si acto seguido la buena anciana agrega que por el momento será mejor que la señorita refrene su lengua. Pero poco duró la decepción.
Creo que esta envidiable joven habría marchado a casa hablando imparablemente consigo misma y no le habría desagradado comprobar que su boquita se convertía en un joyero sólidamente cerrado. Ítem más, ¿acaso en una ocasión así no habría deseado tener una bocaza, una boca enorme y descomunal que se extendiera de oreja a oreja? ¿Quién quiere echar sus perlas a los puercos? La joven de las perlas era, en fin de cuentas, nada más que una porqueriza. Lizzie estaba demasiado deslumbrada por Jack para ser presumida. Es muy lícito que vayamos con nuestros propios corazones en la mano, pero para los corazones ajenos, cuando nos son confiados, creo que es mejor que hallemos un emplazamiento más recóndito. Verás, me da la impresión de que el secreto nos dejará mucho más libres, dijo Jack. Te dejará mucho más libre a ti. Oh, Jack, ¿cómo puedes decir eso? Exclamó Lizzie. Sí, claro, voy a enamorarme de algún otro. Más libre. Gracias, señor. No, Lizzie, en realidad lo que estoy diciendo es más gentil de lo que parece. Quizá llegaras a agradecérmelo cualquier día. Sin duda, ya le he cobrado una gran afición a George Mackenzie. ¿Me permites que me extienda sobre mi sugerencia? Ah, desde luego, pareces tener muy claras tus ideas. Confieso que me gusta tener en cuenta todas las posibilidades. ¿No sabes que las matemáticas son mi hobby? ¿Alguna vez has estudiado álgebra? Yo nunca pierdo de vista la incógnita. No, nunca he estudiado álgebra. Concuerdo contigo, mejor será que no hablemos de nuestro compromiso. Tienes razón, querida, siempre tienes razón, pero atiende. No quiero atarte al secreto. Grítalo por los campos si lo crees preferible. Haz lo que te resulte más fácil y harás lo mejor. Lo que me ha hecho hablar ha sido mi horror a la abominable difusión que alcanzan estos asuntos. Actualmente, cuando una muchacha se compromete, ya no es simplemente habla con mamá, sino también habla con la señora Brown, con la señora Jones y con mi inmenso círculo de amistades, con la señora Grundy, en resumidas cuentas, digo actualmente, pero me figuro que siempre ha sido igual. De acuerdo, lo mantendremos todo bien secreto, dijo Lizzie, que habría estado dispuesta a celebrar sus nupcias según el rito de los esquimales si Jack hubiera considerado idóneo sugerirlo. Ya sé que en los enamorados no queda bien mostrarse tan reservados, ahondó Jack, pero tú me comprendes, Lizzie, ¿a que sí? No acabo de comprenderte, pero confío en ti por entero. Dios te bendiga. Verás, mi prudencia es la mejor de mis energías, y si alguna vez he necesitado de todas mis energías, es ahora. Mientras un hombre corteja a Lizzie, es todo sentimiento, o debería serlo. Una vez que es aceptado, entonces empieza a pensar. Y a arrepentirse, supongo que quieres decir. No, a ingeniar medios para evitar que se arrepienta su amada. Déjame ser franco. ¿Acaso solo los mayores bobos son los mejores enamorados? Nadie sabe lo que puede suceder, Lizzie. Deseo que te cases conmigo con los ojos abiertos. No quiero que te sientas atada ni obligada. Eres muy joven, ya sabes. ¿Tienes idea de cómo pensarás dentro de un año? Atraviesas una edad en que ninguna muchacha puede responder de sus sentimientos de un año para otro. ¿Y usted, señor? Exclama Lizzie. Cualquiera diría que es usted un abuelo. Vaya, voy camino de serlo. Bonito niño viejo estoy hecho. Estoy hablando en serio. Tal vez no sea indefectiblemente comunicativo, pero creo que soy sincero. Me parece como si hubiera estado mintiendo toda mi vida antes de decirte que tu amor es indispensable para mi felicidad. Hablo con absoluta seriedad. Jamás había amado a nadie antes ni volveré a amar a nadie después. Si hace media hora me hubieras rechazado, ya no me habría casado nunca. No temo por mí, temo por ti. Hace unos instantes dijiste que ojalá fuera tu consejero. Ahora bien, ya sabes que el oficio de un consejero consiste en adiestrar a su víctima en el arte de obrar con los ojos cerrados. Yo no voy a ser tan cruel. A Lizzie le pareció adecuado contemplar bajo una luz humorística aquellos comentarios. ¡Cuán altruista! Dijo. ¡Cuán sacrificadísimo! Ya no se habría casado nunca. Por mi parte, creo que yo voy a hacerme mormona. Verdaderamente creo que la pobre criatura mal informada se figuraba que en Utah quienes practicaban la poligamia son las mujeres. Antes de que transcurrieran muchos minutos ya habían llegado a la vista de su casa. En la puerta del jardín estaba la señora Ford, mirando a uno y otro lado del camino, con una carta en la mano. Es para ti, John, dijo su madre. Al verlos venir, parece que es del cuartel. Caramba, Elizabeth, fíjate en cómo tienes la falda. Yo ya me he dado cuenta, dice Lizzie, sacudiéndose la prenda en entredicho. ¿De qué se trata, Jack?
Orden de partir, exclamó el joven. Dentro de 2 días el regimiento marcha. Debo irme mañana por la mañana en el primer tren. ¡Hurra! Y camufló un súbito beso de regocijo con una salutación filial. Entraron en la casa. Las 2 mujeres habían quedado silenciosas, a la manera de mujeres que sufren, pero Jack apenas hacía otra cosa que reír y hablar y circunnavegar el salón, sentándose primero aquí y luego allá, muy junto a Lizzie y al extremo opuesto de la estancia. Al cabo de un rato la señora Crowe se sumó a sus risas, mas pienso que su alborozo era un enmascaramiento de las elocuentes palpitaciones de su corazón. Tras el té se retiró a acostarse, a fin de darle oportunidad a Jack para unos últimos empachements filiales. Qué generosas vuelve a las mujeres la presencia de un hombre. Pero Lizzie prometió despedirse de su enamorado por la mañana. Ni hablar, dijo la señora Ford. No te levantarás. John querrá desayunar en calma. Te diré adiós mañana, Jack, insistió la joven desde el umbral. Elizabeth subió las escaleras inundada de su joven amor. Su joven amor había alboreado sobre ella cual una nueva vida, una vida resueltamente digna de ser vivida. Gracias al mismo ella se sustentaría sin costarle nada a nadie. Con su amor ya era ilimitadamente rica. Estaba determinada a convertirlo en el oculto manantial de un centenar de acciones encomiables. Emprendería la senda del deber, abrigaría una ecuanimidad sin límites, haría que todo su ser estuviera a la altura de su sublime pasión. Practicaría la caridad, la modestia, la piedad, en definitiva, todas las virtudes, junto con ciertos morceaux de Beethoven y Chopin. Caminaría por el mundo como una bienaventurada, pagaría su tributo al mejor de los hombres, no revelando su secreto. Aquí, merced a no sé qué delicada transición, mientras yacía en la silenciosa oscuridad, Elizabeth bañó su almohada con un reguero de lágrimas. Mientras tanto, en la planta baja, Ford se puso a hablar de esta guisa. Se había tendido cuán largo era sobre el sofá en zapatillas. ¿Te molesta que encienda una pipa, madre? No, cariño, pero por favor ten cuidado con las cenizas. Allí tienes el periódico. Las pipas no desprenden cenizas, madre. ¿Qué te parece? Siguió entre calada y calada de tabaco. Tengo una noticia. Ah, sí, dijo la señora Ford buscando sus tijeras. Espero que sea buena. Yo espero que así te lo parezca. Me he comprometido con Lizzie Crowe. Entre el rostro de su madre y el suyo se interpuso una nube de humo. Cuando se despejó, Jack sintió la mirada de su madre. Había dejado la labor en su regazo. Para casarme con ella, ya sabes, aclaró. Desde el punto de vista de la señora Ford, igual que el rey desde el de la Constitución británica, su único hijo era incapaz de cometer un error. Las ideas preconcebidas son un recio baluarte contra la sorpresa. Por lo demás, el instinto materno de la señora Ford no había estado inactivo. Aun así, de ningún modo había caminado al unísono de los hechos. Ella había estado callándose, en parte por falta de seguridad absoluta, en parte por respeto a su hijo. Mientras John no dudara de sí mismo, estaría en lo cierto, y ella estaba segura de que en la duda hablaría. Y ahora, al decirle John que la cuestión estaba decidida, ella se convenció de que le pedía consejo. Lo esperaba, dijo ella por último. ¿De veras? No me habéis dicho nada. Bueno, John, el hecho de que lo esperara no quiere decir que lo anhelara. ¿Por qué no? No me fío del corazón de Lizzie, dijo la señora Ford, que, acaso convenga añadirlo, se fiaba muchísimo del suyo propio. Jack se echó a reír. ¿Qué le pasa a su corazón? Me parece que Lizzie es superficial, dijo la señora Ford, y en su tono hubo algo que denotó cierta satisfacción por haber empleado este adjetivo. Diablos, por supuesto que es superficial, dijo Jack, pero cuando una cosa es superficial se puede verla hasta el fondo. Lizzie no pretende ser enrevesada. Madre, necesito una esposa la cual pueda comprender. Esa es la única clase de esposa que puedo amar. Lizzie es la única muchacha a quien he sido capaz de comprender y la primera que he querido. La amo muchísimo, más de lo que podría explicar. Sí, reconozco que es inexplicable. Eso se parece, añadió con una desagradable sonrisa, a un encaprichamiento. A Jack no le gustó la sonrisa, le gustó aún menos que el comentario. Por unos instantes fumó en silencio y luego dijo: Pues bien, madre, el amor es algo muy obstinado, ¿sabes? No llegaremos a ponernos de acuerdo en este asunto. ¿Qué tal si lo dejamos? Ten presente que esta será tu última velada en casa en mucho tiempo, hijo mío, dijo la señora Ford. Lo tengo presente, por eso mismo quiero eludir discordias. Hubo una pausa. El joven fumó y su madre cosió en silencio.
Opino que mi situación en cuanto tutora de Lizzie, insistió finalmente la señora Ford, me autoriza a inmiscuirme en el asunto. Cierto es, y yo lo he reconocido contándote nuestro compromiso. Otra pausa. ¿Me permites decir, dijo la señora Ford, rompiendo el silencio, que tu decisión me parece un poco egoísta? ¿Que si te lo permito? Desde luego, si lo deseas de un modo especialmente intenso, aunque confieso que a un hombre no le resulta grato sentarse a escuchar cómo es despellejada su futura esposa, y encima por su propia madre. John, me asombra tu lenguaje. Te pido disculpas. Y John habló con mayor mesura. No debe asombrarte nada proveniente de un enamorado al que acaban de decir que sí. Estoy convencido de que juzgas mal a Lizzie. A decir verdad, madre, no creo que la conozcas bien. La señora Ford cabeció con una infinita hondura de significación y, por la lobreguez con que cortó de un mordisco la punta de un hilo, habría podido pensarse que imaginaba estar ejecutando alguna venganza humana. Ah, la conozco, pero que muy bien. ¿Y no la aprecias? La señora Ford realizó otra decapitación de su hilo. Pues me alegro de que Lizzie cuente con un amigo en el mundo, dijo Jack. Su mejor amigo, dijo la señora Ford, será el que la adule menos. Lo entiendo todo, John. Su cara bonita es la responsable del entuerto. El joven se acaloró impacientado. Madre, dijo, estás equivocadísima. No soy un niño ni un lelo. Confías en mí en muchas cuestiones importantes. ¿Por qué no confiar en mí en esta? Mi querido hijo, te devalúas a ti mismo. Mereces como compañera de tu vida a alguien mejor que esa muchacha. Se me hace que para su hijo la señora Ford, que había sido una excelente madre, habría querido una esposa modelada a su propia imagen. Ah, vamos, madre, dijo él, exageras. Ya me gustaría a mí ser la mitad de bueno que Lizzie. Digo la verdad, John, y para mí tu proceder, no solo el paso que has dado, sino también la forma como hablas de él, resulta una gran decepción. Si últimamente había acariciado algún deseo era que mi querido hijo consiguiese una esposa digna de él. Un hogar gobernado por Elizabeth Crowe no es la clase de hogar que yo desearía para ningún ser querido. Es un hogar donde siempre sería usted bienvenida, señora, dijo Jack. No es un sitio donde yo me sentiría en casa, replicó su madre. Lo lamento, dijo Jack, y siguió y empezó a pasearse por la estancia. En resumidas cuentas, madre, dijo por último, deteniéndose ante la señora Ford, no nos comprendemos mutuamente. Algún día lo lograremos. Por ahora abandonemos toda discusión. Casi siento haberte informado. Yo me alegro de semejante prueba de confianza, pero aunque tú no me hubieses informado, sin duda lo habría hecho Elizabeth. No, señora, yo diría que no. Entonces es que es aún más indiferente a sus obligaciones de lo que yo creía. Yo le he aconsejado que no le diga nada a nadie. La señora Ford no respondió. Lentamente comenzó a doblar su labor. Creo que será mejor que dejemos estar las cosas, siguió su hijo. No temo al tiempo, pero querría pedirte algo. No le menciones esta conversación a Lizzie, por favor, ni la dejes sospechar que estás enterada de nuestro compromiso. Tengo un motivo muy especial. La señora Ford continuó alisando su labor. Entonces levantó bruscamente la mirada. Muy bien, querido, guardaré secreto. Dame un beso. 2. No tengo intención de seguir al teniente Ford por los escenarios bélicos. Las proezas de su campaña están recogidas en las publicaciones de la época, donde todavía pueden leerlas los curiosos. Mi propia afición siempre ha sido la historia no escrita y mi presente tarea está relacionada con el reverso del cuadro. Después de la partida de Jack, las dos mujeres reanudaron su antigua vida hogareña, pero a Elizabeth ahora había dejado de resultarle antipática aún la más hogareña de las vidas. Ya no le parecían pesadas sus obligaciones domésticas. Por vez primera experimentaba el delicioso compañerismo de los pensamientos. Su principal tarea consistía aún en sentarse junto a la ventana a tejer calcetines para los soldados, pero ni siquiera la señora Ford pudo dejar de admitir que trabajaba con mucho mayor diligencia. Se dedicaba menos a bostezar, frotarse los ojos y mirar a uno y otro lado del camino, y de hecho confeccionaba unas prendas mucho más bonitas. Ah, con solo que la mitad de las amorosas fantasías que durante aquellas atareadas horas revoloteaban por la mente de Lizzie hubieran podido permear la textura de la vulgar hilanza, mientras lentamente ésta cobraba forma, el portador final de los calcetines habría andado con tan alados pies como Mercurio. Me temo que yo provocaría la burlona sonrisa del lector si reprodujese algunas de las ensoñaciones de esta atolondrada jovencita. A diario pasaba varias horas en el cuarto de Jack, en este santuario, a decir verdad, junto a la soleada ventana orientada hacia el sur,
dominado por la larga carretera, las boscosas cumbres, el esplendente río, era donde trabajaba con más placer y provecho. Aquí se hurtaba a la incansable vigilancia de la mujer de más edad, a sus fastidiosas preguntas y manías. Aquí estaba a solas con su amor. Esa era la más grandiosa manía que hay en la vida. En la habitación de Jack, Lizzie percibía cierta reverberación de la personalidad de éste, y las ociosas fantasías de su propia alma se proyectaban sobre una docena de reliquias sagradas. Algunos de estos objetos Elizabeth los acariciaba tiernamente. Ya era un poco tarde para que desarrollara aficiones literarias. Sus lecturas se habían iniciado y terminado, bastante lógicamente, con la arcaica ficción de los caudillos escoceses, con que a duras penas habría podido evitar ser ella misma en ocasiones. La primera en sonreírse ante su interés por los viejos libracos universitarios de Jack. Se llevó varios a su propio cuarto y los colocó junto al pie de su cama, en una estantería adornada además con un jarrón de violetas primaverales, una esfinge del general McClellan y un retrato del teniente Ford. Tenía la vaga creencia de que un amoroso estudio de aquellos versos intensamente manoseados remediaría hasta cierto punto sus tristes deficiencias intelectuales. Se dolía de saber tan poco, se dolía, es decir, hasta donde era capaz, pues ya sabemos que era superficial. La omnisapiencia de Jack era uno de los más odiosos atributos de éste, y sin embargo se consolaba a sí propia con el pensamiento de que, puesto que él le había perdonado su ignorancia, sin duda ella misma podía no otorgarle trascendencia. Feliz Lizzie, te envidio esta cómoda senda hacia la sabiduría. El volumen que con mayor frecuencia abría era un viejo Fausto en alemán, el cual se forzaba en leer con un gastado diccionario. El secreto de esta preferencia era ciertas notas marginales a lápiz firmadas J. Espero que realmente fueran obra de Jack. A Lizzie nunca le había gustado mucho pasear, hasta que conoció a Jack. Aquel había sido un placer enteramente insospechado por ella. Había tenido, aparte, miedo a las vacas, ocas y ovejas, todos los espectros agrícolas de la imaginación femenina, pero ahora sus terrores habían desaparecido. ¿Acaso no podía ella también, a su humilde modo, participar, portarse como un soldado? A menudo con el corazón palpitante, según me temo, pero asimismo con decididos pasos elásticos, revisitaba los lugares predilectos de Jack. Intentaba amar la naturaleza igual que él había asemejado a amarla. Contemplaba sus antaño compartidas puestas de sol, exploraba sus antiguas charcas con brillantes miradas sondeadoras, cual si buscara en sus pardas profundidades algún imborrado vestigio de las facciones de Jack, impresas allí como en un amante corazón humano. Esperaba ver su querido nombre grabado en las rocas y en los árboles, y al caer la noche examinaba a su modo, candoroso, el grandioso dosel estrellado bajo el cual, quizás, dormía su guerrero en esos instantes. Paseaba por la verde campiña, cantando con voz cristalina retazos de las viejas baladas favoritas de Jack, al compás del amor, y cuando cantaba se mezclaba con el sempiterno murmullo de los árboles el amortiguado sonido de una tenue voz grave, impelida por el viento, cual unos lejanos redobles de tambor que contestaran a una corneta. Durante algunos meses vivió así una agradabilísima existencia idílica, cara a cara con un intenso recuerdo vívido, el cual daba todo y no pedía nada. Sin duda, estos habían de ser, y ella lo intuía de un modo impreciso, los días más venturosos de su vida. ¿Acaso hay en la vida una dicha tan grande como este meditabundo éxtasis? Saber que los dorados granos de arena están cayendo uno por uno hace de la servidumbre libertad y de la carencia riquezas. A despecho de una cierta sensación de pérdida, Lizzie pasó un verano muy dichoso. Gozaba de la profunda serenidad que, es de suponer, santifica todos los noviazgos sinceros. Apenas pensaba en un posible desastre. Bien sabemos que cuando las columnas de humo del combate abandonan el campo de batalla, viajan a través del pesado aire hasta un millar de tranquilos hogares para envolverlos como una nube maléfica, pero la visión de Lizzie nunca estuvo nublada. Tal vez la señora Ford escudriñaba la progresivamente más larga noche estival y se limpiaba las gafas, mas su compañera se dedicaba a tararear sus estribillos de viejas baladas, sin que le temblara la voz. No dejó de sonreír ante augurios funestos, más de lo que el riachuelo deja de ondularse bajo el alcance de la sombra de un sauce próximo. Fueron olvidadas las promesas que así propias hiciera aquella llorosa noche de despedida.
La perseverancia no hallaba cabida en la concepción que Lizzie tenía de una celestial holganza. Menuda pretensión, moralizar en el Elíseo. No hay que suponer que la señora Ford permanecía indiferente a los estados de ánimo de Lizzie. Los estudiaba con atención y tomaba nota de todas sus oscilaciones. Entre las cosas que descubrió estuvo el hecho de que su compañera se percataba de aquel escrutinio y de que, en términos generales, no le importaba. De lo muy penetrante que era la observación de la señora Ford, empero, yo opino que Lizzie no tenía plena conciencia. Era como una juerguista nocturna en una habitación brillantemente iluminada, con una ventana sin cortinas, consciente de, y empero indiferente a, los transeúntes. Y a la señora Ford puede comparársela no inadecuadamente con el glacial espectador al lado exterior del cristal. Muy pocas palabras se cruzaban las dos mujeres sobre el tema de sus pensamientos comunes. Desde el primer momento, como hemos visto, Lizzie había adivinado la probable opinión de su tutora sobre su compromiso. Un paso en falso por parte de John. Lizzie carecía de lo que se denomina sentido del deber, pero, a diferencia de la mayoría de tales temperamentos que se las industrian para flotar sobre la reluciente pompa de la dignidad, al propio tiempo tenía una pobre opinión de sus merecimientos. Ay, mi pobre protagonista femenina no poseía vanidad. Los mudos reproches de la señora Ford no suscitaban ningún rencor, llegaban a su oído como un soporífero zumbido indistinto. Lizzie estaba profundamente encantada, gracias a lo que un libro francés designa como essai intellectuel. Su comodidad espiritual estribaba en no prestar atención a los problemas. Poseía una cierta perspicacia innata que le revelaba muchas de las penosas desigualdades de su camino, pero consideraba que era una facultad tan cruel y tan desilusionadora que la ceguera era infinitamente preferible. Anteponía el sosiego al rigor y la benevolencia a la justicia. Era especulativa sin ser crítica. Constantemente se preguntaba cosas, pero nunca investigaba. Este mundo era un enigma, solo el siguiente sería la solución. Así pues, nunca sintió deseos de llegar a un entendimiento con la señora Ford. Que la buena mujer la juzgaba mal era problema suyo. Aparentemente la señora Ford no sentía el menor deseo de corregir su propio error. Ya se sabe. Lizzie ignoraba la promesa de su amiga. Había algunos momentos en que la lengua de la señora Ford estaba a un palmo de hablar. Había otros, cierto es, en que temía cualquier explicación que la obligara a ser desposeída de su derecho al disgusto. Era harto, desesperante, la feliz autosuficiencia de Lizzie. Le envidiaba a la joven la dignidad de su secreto. Su propio conocimiento real de éste acrecentaba sus celos, pues le demostraba la importancia del proyecto del cual ella había sido excluida. Lizzie, sintiéndose de absoluto buen humor con el mundo y consigo misma, no disminuyó ni un ápice su deferencia personal hacia la señora Ford. Acerca de Jack, en calidad de buen amigo y de hijo de su tutora, hablaba muy cariñosamente, pero la señora Ford se mostraba recelosa de esta semiconfianza. No estaba dispuesta, como muchas veces se decía, para sus adentros, a dejarse engatusar contra sus principios. Sus principios, cuán arduo habría sido que la lustrosa pala de alguna intención socavara tan tercos postes. Lizzie no tenía ningún designio de conquistar con zalamerías a su compañera. Jamás engañaba a nadie excepto a sí misma. Era incapaz de determinarse a contar con una posible buena disposición por parte de la señora Ford. Sabía que a menudo Jack sufría por la testarudez de su madre, con que su inveterada humildad no encubría ningún propósito inconfesado. Era paciente y amable por naturaleza, por costumbre. Sin embargo, me parece que si la señora Ford hubiera dictaminado sobre su benignidad, habría preferido, en términos generales, una actitud de abierto desafío. Mira que tener que aguantar, murmuraba alguna vez, el paternalismo de esa jovenzuela. Era muy desagradable, por ejemplo, tener que escuchar fragmentos de las cartas de su propio hijo. Tales cartas llegaban semana tras semana, volando desde el sur, cual palomas mensajeras de blancas alas. Más de una vez y más de dos, por mero orgullo, Lizzie habría deseado un auditorio más numeroso. Había fragmentos de ellas que ciertamente merecían difusión. Eran demasiado buenos para ella. ¿Acaso no eran mejores que aquellos estúpidos partes de guerra del Times que en vano ella trataba de leer tan a menudo?
Contenían amplios detalles de movimientos, planes de campaña, opiniones y conjeturas militares, expresados con el énfasis típico de los subtenientes jóvenes. Dudo que las consignaciones del general Halleck fueran más pormenorizadas que las del teniente Ford. Lizzie contestaba a su manera. Hay que admitir que la suya era una pluma torpe. Le contaba a su queridísimo Jack cuánto lo amaba y lo honraba y cuánto lo echaba de menos y cuán deliciosa era su última carta con aquellos diagramas tan bellamente dibujados y los chismes del pueblo y cuán sana y rolliza seguía su madre y vuelta a empezar con cuánto lo amaba, etcétera, etcétera, y que continuaba siendo su enamorada. Jack leía estas efusiones del modo en que debe hacerlo una persona tan bien amada. No me maravillaría si le parecieron muy brillantes. El verano declinaba hacia su fin, y a través de gran número de etapas discretas comenzó a deshacerse en el otoño. ¿Quién puede relatar la historia de esos meses tintos? Yo tengo que relatar otra transición muda, mas, así como no he logrado hallar palabras suficientemente delicadas y hermosas para describir los múltiples cambios de la naturaleza, de igual manera, asimismo, debo contentarme con indicar toscamente los acontecimientos espirituales. John Ford se convirtió en un veterano junto al Potomac, y a decir verdad Lizzie se convirtió en una veterana en casa. Es decir, su amor y esperanza se tornaron una vieja historia. Se resignó, como deben hacerlo los más fuertes, como desean hacerlo los más sabios, a la influencia del paso del tiempo. La pasión que a su candorosa manera superficial había confiado a los bosques y a las aguas fue un espejo de las variaciones externas de éstos. Ahora pensaba menos en su novio y con menos decidido placer. Los dorados granos de arena se habían agotado. La serenidad perfecta había quedado atrás. La tácita protesta de la señora Ford comenzó a parecer enojosa. Con ánimo más bien rencoroso, Lizzie se abstuvo de leer más cartas en voz alta. Estas llegaban con idéntica regularidad. Una incluyó una tosca fotografía campamentaria del recién barbado semblante de Jack. Lizzie declaró que estaba demasiado feo para todo y la apartó de la vista. Ahora se saltaba sus pormenores militares, que continuaban siendo tan extensos y escritos con tan bonita caligrafía como de costumbre. El demasiado buenos, que antes era pronunciado con patente orgullo, ahora se había trocado en una fastidiosa verdad. Cuando en determinadas tesituras criticadoras Lizzie trataba de hallar un calificativo para el temperamento de Jack, se decía que era demasiado plano. Una vez él la riñó levemente por no escribirle más a menudo. Jack no es capaz de ponerse en el lugar de los demás, se lamentó Lizzie. No comprende otros sentimientos que los suyos. Recuerdo que solía decir que los estados de melancolía son enfermedades. Su espíritu es demasiado saludable para tales cosas. Su corazón es demasiado recio para el dolor o la pena. La noche antes de su partida me dijo que la razón, como él la llama, era la norma de la vida. Me figuro que cree que también es la norma del amor, pero es que su corazón es más joven que el mío, más joven y mejor, pasado por espantosas escenas de peligro y muerte y crueldad, y no obstante, su corazón es más puro. Lizzie tuvo una inquietante premonición de estar blasé de este afecto único. Oh, Dios lo bendiga, lloró. Se sintió mucho mejor por las lágrimas con que concluyó este soliloquio. Me temo que casi había dudado de su disposición a llorar a Jack. 3. Llegó la Navidad. El ejército del Potomac había arrumbado los mosquetes para retirarse a sus cuarteles de invierno. La señora Crowe recibió una invitación para pasar la segunda quincena de enero en la gran ciudad industrial de Lattleborough. Lattleborough está junto a la vía del tren, a 2 horas al sur de Glenham, en el estuario del gran río Tyne, donde esta noble corriente acuática se despliega en su más ancha sonrisa, o abre una boca demasiado inmensa para aminorarla con puente alguno. La señora Littlefield te invita amablemente para finales de este mes, dijo la señora Ford, leyendo una carta desde detrás de la tetera grande. Convenía las intenciones de la señora Ford, unas intenciones que no tengo espacio para analizar, que su joven pupila entrara en sociedad y trabara relaciones. En la mirada de Elizabeth brillaron 2 chispas de placer, mas, tal como últimamente se había enseñado a sí misma a hacer ante su protectora, meditó antes de contestar. Mi deseo es que aceptes, dijo la señora Ford, tomando el silencio por una negativa. Las chispas se apagaron. Pensaba ir, dijo Lisa, algo ariscamente. Me quedó muy reconocida la señora Littlefield. Su compañera alzó los ojos. Yo pensaba que fueras.
haz el favor de escribirle esta misma mañana. Durante el resto de la semana, las dos dieron juntas muchas puntadas a muselinas y sedas y fueron bonísimas amigas. A duras penas pudo Lizzie evitar maravillarse ante el celo que la señora Ford desplegó en su beneficio. ¿Es que no habría podido atribuirlo a los principios de su tutora? Su vestuario, hasta ahora correspondiente a la noción que de la elegancia se tenía en Glenham, paulatinamente fue elevándose hasta las pautas de Latborough. Mientras cogía su vela para subir a acostarse la noche antes de su partida, dijo: «Les doy muchísimas gracias, señora Ford, por haberse molestado tanto por mí, por haberse tomado tanto interés por mi vestimenta. Si en Latborough me preguntan quién ha confeccionado mis ropas, desde luego le diré que usted». La señora Littlefield trató a su joven amiga con gran gentileza. Era una afable matrona sin hijos. Lizzie le pareció muy ignorante y muy bonita. Se alegró de albergar a una tan gran belleza y de conocer a tantas personas distinguidas que presentarle. Una velada, Lizzie se dirigió a su habitación acompañada por una de las doncellas, llevando media docena de velas entre las dos. El cielo no me permita trasponer ese umbral virgen, por ahora, pero aguardaremos, les concederemos 2 horas. Al cabo de ese tiempo, tras haber llamado educadamente a la puerta, entraremos en el santuario. ¡Gloria de glorias! La fiel asistenta ha cumplido su obligación. Nuestra damita está ataviada, coronada, preparada para adoradores.